La bienvenida a nuestro invitado. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener la presencia del maestro Juvenal Ravelo. El maestro Ravelo, una de las grandes figuras de la plástica venezolana. Bueno, el gran heredero del cinetismo venezolano, ¿no? Se suele decir. Bueno, Así bienvenido. Bueno, yo estaba aquí hojeando la lista de obras de Carlos Raúl Villanueva. No en balde le dicen el gran arquitecto del siglo XX nuestro, porque en realidad yo creo que no hay nada que él no haya emprendido y lo haya hecho con éxito. Lo mismo diseñaba un museo, que una red de viviendas para los sectores populares, que qué sé yo, que las plazas Bolívar y la Plaza Bolívar de Valparaíso en Chile es de él también. Es decir, tiene una cantidad de obras que uno se queda, uno dice, bueno, ¿cómo pudo ser tan prolífico y al mismo tiempo tener tiempo para tanta cosa? Así es. Tú que eres artista, sabes perfectamente que eso no se diseña así, de volada. No. Para concebir una obra hay que precisamente proyectarla, dibujarla antes y luego se va perfilando, ¿no? Claro. Porque eso mismo ocurre con las artes plásticas, lo que ocurre con la arquitectura, ¿sí? Y eso justamente, en eso Carlos Raúl Villanueva fue un maestro de verdad. Sí, cuando hace esa relación de las artes plásticas con la arquitectura. Con la arquitectura, el manejo del espacio, todo, increíble, ¿no? Sí. Fue el gran arquitecto, ¿no? de Venezuela, se puede decir, porque le tocó en esa época, por ejemplo, Caracas, solo en el siglo XX, por la transformación de Caracas a partir de algunas obras fundamentales de él, ¿no? El caso del Silencio, la ciudad universitaria, por ejemplo. Y bueno, y también Maracay, en la etapa esa previa, en el siglo XX, en los años 30, la ciudad de Maracay, que también es una referencia arquitectónica del país. Ahora, sin duda, pero yo no sé qué piensa cuéntanos sobre tus relaciones con él, tuviste con él juntos. No, pero espérate, es que la ciudad universitaria, Manuel, yo creo que no podemos dejar de mencionarla. Ah, no, claro. Porque eso es la gran obra. Bueno, es más, es premio, es patrimonio, ¿no? De la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Bueno, precisamente es lo que yo he tratado de destacar en las redes, pues. Esa visión que tuvo él de realizar una integración entre la arquitectura y las artes plásticas. Es allí en la ciudad universitaria donde se ve mejor esa relación. Porque cuando él lo hace, invita a artistas franceses de mucha trayectoria y de mucha fama. Trabaja a Fernand Léger, a Víctor Vasarely, y hay otros más que no recuerdo ahorita el nombre. Y también integró artistas venezolanos, entre ellos Alejandro Otero, Mateo Manaure. Hay otros también que hicieron murales formando parte de esa integración. Osvaldo Viga, hay también... Bueno, pues... y de América Latina también invitó, ¿no? Sí. Bueno, pero es grande ahí en la ciudad universitaria. Y también lo importante de esto es la parte creativa, porque casi no existe en otro país una relación entre las artes plásticas y la arquitectura como la hizo él en la ciudad universitaria. Ahora, entre los años 20 y 40 prácticamente, o sea, 20 y 70. Sí. Él hizo tantas cosas que, como decía Manuel al principio que conversábamos fuera de cámara, es que todo es Carlos Raúl Villanueva. Sí. Yo destaco allí en el escrito que publiqué en las redes, como obra emblemática, bueno, El Silencio, la ciudad universitaria, el 23 de enero, la urbanización 23 de enero, en Barquisimeto, el hospital de Barquisimeto. Sí. Bueno, que justamente me llamaron para que hiciera una policromía
para la fachada del hospital de Barquisimeto. Estoy trabajando en eso en este momento. Bueno, y me alegró mucho cuando descubro en la placa que es Carlos Raúl Villanueva quien hizo ese hospital. O sea que te va a tocar completar eso, ¿no? Claro, claro. Ahora, Manuel te hace una pregunta muy interesante, Manuel, sobre el tema de la... ¿Lo conociste y compartiste con él incluso como sí, miembro de un cómo jurado? no, cuando él estaba haciendo el Museo Soto, cuando estaba trabajando en esa obra, nosotros fuimos con Soto, que fue Carlos Cruz Diez, Narciso de Bull, y yo fuimos invitados por Soto a Ciudad Bolívar. En ese momento llegó Villanueva con un asistente arquitecto, un muchacho joven, que yo no recuerdo el nombre. Precisamente coincidimos con él allí porque él estaba supervisando el museo, porque él fue quien diseñó ese museo, ¿ve? Y tenía una amistad con Soto muy, muy, muy profunda. Y allí compartimos con él en ese poco tiempo que él estuvo ahí en Ciudad Bolívar. Y justamente apareció un salón de arte allí con premios. El salón lleva el nombre de Alejandro Otero, en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar. Y nombraron de jurado a Carlos Raúl Villanueva, a mí y el asistente de él. Los tres fuimos los jurados para otorgar los premios de ese salón. Y ahí aprovechamos de compartir con él, porque claro, él se quedaba poco tiempo, iba por 2 días, 3 días. Y bueno, pero como coincidió con la presencia de nosotros, porque habíamos venido de París para participar en unas exposiciones aquí en Caracas, y de allí Soto nos invitó a Ciudad Bolívar para que viera cómo se iba desarrollando la construcción del museo. Claro. Y bueno, desde esa vez yo le hice seguimiento a todo lo que iba él diseñando. Y hizo una exposición, se realizó una exposición en los años 70 del siglo pasado, en la Galería de Arte Nacional. Se titulaba como Villanueva, algo así como un latino en las artes, algo así. Y bueno, en esa publicación que yo hice en las redes, hablo de eso porque todos los dibujos que exhibieron allí, que se exhibió, bueno, eran a mano. Todo hecho a mano alzada. Me di cuenta que no se utilizó allí reglas, ni compás, ninguno de estos elementos que utilizan los arquitectos para diseñar. Bueno, y yo digo allí que Villanueva tenía allí una fuerza plástica de la pintura, pero que escondió, que estaba escondido detrás del arquitecto. Y que, bueno, eso me pareció a mí impresionante, maravilloso, porque me di cuenta que él tenía esos rasgos ya hacia las artes plásticas, y fue lo que plasmó Claro. lo que hemos hablado de la ciudad universitaria. Claro. Bueno, y ahí yo destaco ahí en el escrito que las obras el 23 de enero, y fíjese una cosa un poco anecdótica, ¿no? Cuando hubo el terremoto, el último que hubo, yo estaba en París, eso fue 67, claro. 67. Fíjense, se cayeron algunos edificios aquí en el este, y sin embargo, con el 23 de enero no se cayó ningún edificio, ninguno. Fíjate. Y allí se da cuenta uno la responsabilidad
Claro. que existió para hacer esas obras. Del diseñador y de la... Sí, y de los ingenieros Claro. que lo acompañaron. Y fíjese, eso quedó intacto el 23 de enero, después de ese terremoto. Ahora uno ve los complejos habitacionales de viviendas que él hizo para las zonas populares y uno piensa, oye, si Carlos Raúl Villanueva hubiera tenido la posibilidad, él, de decidir qué es lo que se hace o no en nuestras ciudades, especialmente en Caracas, no habría este caos que hay ahora. Sí, no, claro. Y si uno visita un apartamento de los que están en el silencio, no, el baño es inmenso. Todo. Se respiraba mejor. Claro. Yo viví allí, yo soy porque Era después- todo centrado en la gente, en que la persona estuviera, la dignidad pues que tenía que vivir. Por cierto, maestro, hablando del 23 de enero, a usted le tocó recientemente hacer una actividad allá de otra naturaleza, pues, ¿no? Pero sí, claro. cuéntenos un poco cuál fue su experiencia. Bueno, fue precisamente me basé en esa integración que él tanto utilizó. ¿Ves? Y bueno, estuve trabajando en eso con la gente que trabaja conmigo. Pues estuvimos trabajando con bastante tiempo haciendo los bocetos bien hechos, porque es 120 edificios, unos superbloques, otros medianos y otros pequeños de 4 pisos. Bueno, y a mí me pareció interesante que el tiempo y el arte me dio esa posibilidad de intervenir esa obra y recordé esos años 50. Yo era estudiante de la Escuela de Artes Plásticas cuando se estaban terminando las obras en los años 50, en mitad del siglo XX. Claro. Cuando se inauguró la ciudad universitaria y se inauguraron varias obras pues de las que él estaba haciendo en ese momento. Ahora fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el caso sobre todo en obras tipo la ciudad universitaria, en donde él, un poco lo que dice la filosofía, ¿no? Distinguir para unir. Es decir, todas las cosas tienen su propia personalidad, todos los módulos, todas las cuestiones, pero todas son diferentes y al final todo encaja en una armonía increíble. Sí. Eso yo creo que para un arquitecto y además para un artista tiene que tener un valor espectacular, ¿no? Sí, cómo no. Por eso es que, bueno, esa es la gente que pasa la historia. Claro. Cuando la UNESCO le da ese reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, Claro, bueno, que está bien merecido. claro. Ya tenemos Sí. que terminar, pero otro día hablaremos de la obra tuya, la tuya Gracias, propia, ¿verdad? porque él sí entendió la gente que va desmachetada. Porque cuando uno pasa por la Avenida Libertad por abajo y ve todos esos murales tuyos, la verdad que es una delicia. Sí. Qué maravilla. Sí. Pero Bueno, muchas gracias, gracias, Juvenal, maestro. por haber venido. Bueno, por habernos traído. me pareció interesante hablar de Villanueva, porque Claro él es que el que sí. está cumpliendo 125 125 años. Así es. Y de mi parte yo quería precisamente expresar pues mi admiración por el talento que Claro. él tenía. La misma que tenemos nosotros, porque eso es un hombre que enorgullece a los venezolanos y especialmente a los caraqueños. Sí, cómo no. Bueno, vamos a la pausa